Bueno, buenas noches. Ya ha ido pasando el día a medida que voy haciendo las grabaciones de las partes. Vamos entonces a ver lo que significa, lo que corresponde a la última parte de la clase de plasticidad sináptica y periodos críticos. Vamos entonces. Ahí está. Habíamos terminado de ver lo que correspondía a potenciación a largo plazo, pero habíamos dicho que no todo era aumento de la fuerza sináptica, sino que también tenían que existir mecanismos por los cuales se pudiera antagonizar o hacer contrarrestar esos procesos, porque si no se saturaría el sistema y se perdería la capacidad plástica si todas las sinapsis llegaran a un momento que estuvieran en LTP. Y este proceso, uno de los procesos que contrarrestan o tiran para el otro lado, es la depresión a largo plazo. La depresión a largo plazo también, los primeros estudios se realizaron en el hipocampo de mamíferos, donde el sistema experimental es muy parecido al que habíamos estado viendo para LTP, donde va a haber un estímulo sobre el axón que viene por la colateral de Schaffer y hace sinapsis con la célula piramidal del área, por ejemplo, CA1. O sea, recordemos que estas sinapsis, las tres, dijimos que eran susceptibles de sufrir tanto LTP como LTD. Pero esta, la de Schaffer con CA1, es la más típica para los estudios. Y se registraba el potencial postsináptico en la neurona piramidal de CA1. Ahora, fíjense que la magia, digamos, para que ocurra un fenómeno o el otro, está en la frecuencia de estimulación. Habíamos estado hablando que para el LTP necesitábamos, y para otras formas de plasticidad anterior que mencionamos anteriormente, se necesitaba que el estímulo tuviera esta característica de ser tetánico. ¿Qué quería decir? Que era de corta duración y de alta frecuencia. Por ejemplo, una frecuencia de 100 Hz, que quiere decir que hay 100 estimulaciones en un segundo. Hertz es número de estimulaciones por segundo. En cambio, cuando la estimulación es prolongada, fíjense que acá en el esquema tenemos una estimulación que dure 15 minutos, con una frecuencia de estimulación mucho más baja, 1 Hz, o sea, un estímulo por segundo, en vez de ocurrir en esta neurona un LTP, ocurre una depresión a largo plazo. ¿Qué quiere decir? Que la neurona postsináptica dispara potenciales postsinápticos de una amplitud menor a lo que ocurría antes de este tren de estimulación, antes de esta secuencia de estimulación. Esto a mí me hace acordar mucho cuando uno quiere hacer dormir un bebé. Cuando uno quiere hacer dormir un bebé, en vez de hacerle así, que lo despierta, le hace así. Y ese ritmo, con una frecuencia más lenta, no se duerman, y más prolongada, porque no se duermen un minuto, eso genera que el bebé se duerma. Bueno, una analogía, como para ponerlo en algo un poquito más tangible a este tema de la importancia que tiene la manera en la que la estimulación estimula, valga la redundancia, a la célula. ¿Qué es lo que ocurre a nivel molecular? Bien, tenemos nuestra célula presináptica, el botón terminal, la espina dendrítica de la postsináptica. Esta neurona obviamente siempre libera glutamato, por más de que vaya a hacer un proceso de plasticidad u otro, pero siempre es glutamatérgica. Ese glutamato se une a sus receptores AMPA y NMDA, y como la frecuencia de disparo es más baja, pero no tan baja como para que la neurona postsináptica se despolarice y vuelva a su estado de reposo, sino que mientras está despolarizada, le llega el segundo cuanto de neurotransmisor, se desbloquea el taponcito de
de magnesio ingresa calcio. Pero ese calcio va a estar entrando al mismo ritmo que vienen las liberaciones de los neurotransmisores de la presináptica. Cada vez que llega los neurotransmisores, se abre el canal y entra calcio, al igual que entra sodio, ¿no? Pero ese calcio entonces entra a un ritmo, a una frecuencia diferente a la cual tenía cuando el tren de estimulación era tipo tetánico. Hasta acá todo es lo mismo que en el LTP, lo único que cambia es el ritmo de ingreso del calcio. Este ingreso de calcio más pausado, en vez de activar a las proteínas quinasas que fosforilan sustratos, activa proteínas fosfatasas que desfosforilan sustratos. La desfosforilación lo que genera es la internalización de pequeñas partes de la membrana plasmática que están etiquetadas por la cara interna con caltrina. Entonces esa desfosforilación hace que ese pedacito de membrana cargado de receptores AMPA se haga una endocitosis y se internalice una cantidad de receptores AMPA. Y eso lo que hace es que la neurona postsináptica tenga menor capacidad de responder hacia la cantidad de neurotransmisores que le vengan de la neurona presináptica. Hay menos receptores, hay menos capacidad. Esto genera entonces potenciales postsinápticos de menor amplitud o lo que se denomina depresión a largo plazo. Pero bien, esto es un modelo en hipocampo. No es el único lugar del sistema nervioso donde puede ocurrir la depresión a largo plazo, como tampoco es el único lugar a donde ocurre la potenciación a largo plazo. Existen estudios realizados también en la corteza del cerebelo, la corteza cerebelar, donde también ocurre procesos de depresión a largo plazo. Fíjense que la estructura de la corteza del cerebelo es muy característica y está conformada por estas fibras paralelas que dan como el entramado, como la red, es como si fuera que van a poner una enredadera en la pared y las fibras paralelas es el alambre por el que van a guiar la enredadera. Y las células de Purkinje y las fibras trepadoras son la enredadera en sí misma porque se van creciendo, cuando ocurre el desarrollo, se desarrollan como a la par, por eso van tan juntitas. Entonces vamos a realizar, mejor dicho, se realiza una construcción experimental con estas tres células y lo que se hace es estimular de manera conjunta en el mismo momento tanto a la fibra paralela como a la fibra trepadora. ¿Bien? Cuando se estimulan las dos juntas, se observa una disminución en la amplitud del potencial postsináptico que va a ser capaz de disparar la fibra paralela. O sea que la sinapsis que hay entre la fibra paralela y la célula de Purkinje, que es la célula postsináptica en este circuito, en este sistema hay dos células presinápticas, la trepadora, la fibra trepadora y la fibra paralela. Y hay una célula postsináptica, que es la célula de Purkinje, ¿sí? Entonces, si asocio estas dos células presinápticas juntas, va a haber una una depresión a largo plazo en la fibra paralela, aunque también se ha visto que las dos sinapsis, tanto la de la fibra paralela como la de la fibra trepadora, sufren LTD. Y entonces la célula postsináptica, que es la de Purkinje, empieza a gatillar potenciales postsinápticos de menor amplitud. ¿Cuál es la función adaptativa y biológica de esto? Bueno, pensemos. El cerebelo está implicado en la coordinación y en el mantenimiento de la coordinación motora, ¿no? De los movimientos gruesos. Por ejemplo, la marcha. Entonces, las células de Purkinje lo que hacen es, cada vez que el movimiento se desfasa, se sale de su coordinación o se sale de todas las cuestiones que conllevan a un movimiento coordinado, la altura del paso, el largo del paso, la fuerza que hay que hacer en el pie que queda en el piso, lo que tiene que hacer el pie que se va a adelantar, todo eso, la célula de Purkinje comanda a través de inhibir lo que no tiene que ser.
Entonces, cuando uno está aprendiendo a caminar, la célula de Purkinje tiene una función muy importante al principio, hasta que uno adquiere una marcha refinada y después esa función va disminuyendo. ¿Por qué disminuye? Porque las fibras paralela y trepadora generan un LTD, que entonces que le envían menos información porque el movimiento ya está saliendo bien. Y entonces la de Purkinje no tiene tanto para hacer. Pero ¿qué es lo que ocurre a nivel molecular y celular? Tenemos acá un esquemita donde la célula pintada de verde es la de Purkinje, son las espinas dendríticas de la célula de Purkinje. Después tenemos en azul la fibra trepadora, en rosado la fibra paralela, y acá dice que esta sinapsis, aunque se sabe que esta también, ocurre en esta sinapsis, se debilita la fuerza sináptica y ocurre depresión a largo plazo. ¿Cómo es la cuestión? La célula presináptica, por ejemplo, de la fibra paralela, libera glutamato. Acá también, esto también es glutamatérgico, esta vía, como en la del hipocampo. Pero fíjense que la neurona de Purkinje, la célula de Purkinje, no tiene receptores AMPA. Tiene receptores AMPA, no tiene receptores NMDA. Tiene receptores AMPA, que son los ionotrópicos clásicos, y en vez de receptor NMDA, tiene el otro tipo de receptor de glutamato, que son los receptores metabotrópicos de glutamato. Cuando la liberación del ETP de glutamato activa este receptor metabotrópico de glutamatérgico, se activa una cascada de señalización intracelular donde participa diacilglicerol, fosfatidininositol, y que finalmente lo que hacen es lograr que el calcio que estaba encerrado adentro del retículo endoplásmico salga al citoplasma, y ese calcio lo que hace es activar a PKC, que es parecida a la PKA, que son PK, es de fosfatidil, es de una fosfatidil quinasa, o sea, una enzima que fosforila sustratos, ¿sí? En vez de ser A, como eran lo que vimos en sensibilización o en potenciación a largo plazo, acá es C. Y esta fosforilación lo que genera, en este caso, obviamente, o sea, el final, siempre la LTD termina dando como resultado o termina siendo el producto de un proceso de internalización de receptores AMPA. Hay menos receptores en la membrana, hay menos capacidad de respuesta para generar un potencial postsináptico. También la célula trepadora colabora a través del ingreso de calcio por canales activados por voltaje, también colabora con el aumento del calcio intracelular. Fíjense que siempre, más allá del aumento, de que sea el aumento o la disminución, pero el calcio siempre es como la moneda que está detrás de todos estos procesos de plasticidad, al menos en mamíferos, ¿sí? Bueno, la última parte de lo que es plasticidad propiamente dicha en estos términos moleculares y celulares corresponde a lo que se llama plasticidad dependiente del momento de la espina. Más allá si es depresión a largo plazo, si es sensibilización o si es potenciación, lo que sí es importante tener en cuenta es que es fundamental la secuencia en la que aparecen los procesos de despolarización, tanto en la presináptica como en la postsináptica. En general, cuando ocurre la estimulación de la neurona presináptica y a posterior tiempo, pero
posterior en el largo plazo. Ven que disminuye el porcentaje de amplitud del potencial postsináptico cuando primero depolariza, como que depolarizan al revés de lo que tiene que ser. Pero como todo vuelve a lo basal, o sea, en realidad la sinapsis no está sufriendo un proceso plástico. Por el otro lado, sí. Bueno, se me cortó la conexión, no sé, ya voy a chequear a dónde se me cortó el video anterior, pero bueno, vamos a continuar. Cualquier cosa después puedo cubrir el pedazo que haya quedado sin grabarse. Bien, entonces estábamos en la plasticidad dependiente del momento de la espiga y decíamos que si el estímulo de la neurona presináptica era anterior al de la neurona postsináptica, ocurría el ETP. Si ocurría primero el de la postsináptica antes que el de la presináptica, ocurría depresión a largo plazo, y que ambos procesos requerían de que los estímulos entre la pre y la postsináptica estén muy cercanos entre sí. Si se alejan los estímulos en el tiempo, ese proceso de plasticidad desaparece. Por último, entonces, vamos a ver este tema de los periodos críticos. ¿Cuándo somos más plásticos? ¿Toda la vida somos igual de plásticos? Ya sabemos que no. Y todo este proceso de plasticidad y toda esta carga de experiencia que vamos colectando desde el inicio de nuestra existencia hace que construyamos una individualidad única y irrepetible. Pero ¿cuáles son los sustratos biológicos que subyacen a ese proceso de individualidad? Y aquí entonces vamos a hablar del doctor Konrad Lorenz, que es el padre de la etología, que bueno, fue una persona austríaca que murió hace pocos años y que recibió el Premio Nobel de Medicina por estos estudios sobre los comportamientos animales, por lo cual él fue el primero en acuñar el concepto de impronta. Y él lo que hacía era, bueno, les voy a dejar un video para que ustedes lo vean. Hay filmaciones de sus trabajos de campo, donde él, digamos, el experimento que le sirvió, que le aclaró el panorama de esta cuestión de los periodos críticos fue, él trabajaba con gansos, y lo que hacía era, el ganso apenas nace, lo primero que ve, grande en movimiento, asocia como su alfa o como su madre, ¿sí? Y entonces, y después ya toda la vida reconoce que ese objeto o ese individuo que vio al nacer va a ser su madre. Ya eso no se borra. Entonces lo que él hizo, ¿cómo comprobó esto de la impronta y del periodo crítico? Él se aparecía a los gansitos al momento de nacer, y los gansitos, como acá está en la foto, lo seguían y lo seguían toda la vida, como si él fuera su madre. Y si hacía esto mismo, de aparecerse en otro momento donde el gansito ya fuera más grande, pasadas tantas horas del nacimiento, él ya veía que este proceso de reconocimiento hacia él por parte de los gansitos no ocurría. Entonces, claramente, hablo de este concepto de impronta y
definió que para cada conducta existe un periodo crítico. ¿Qué es un periodo crítico? Periodo en el cual la experiencia y la actividad del sistema nervioso asociada a esa conducta tienen un efecto máximo sobre la adquisición y la ejecución hábil de una conducta particular. Entonces, en este caso, la conducta particular es seguir a la madre y la experiencia y la actividad neural que la subyace tiene un efecto máximo sobre la adquisición y la ejecución hábil de esa conducta. En este caso, por ejemplo, bueno, tienen un pajarito aprendiendo a cantar, donde también hay estudios que dan evidencia del periodo crítico de la formación de esa conducta del canto. Y también tenemos la adquisición del lenguaje en los seres humanos, donde también en todos los casos podemos distinguir distintas etapas, donde el individuo mira, escucha, después empieza como a practicar la ejecución de esa conducta, a refinarla y después ya la tiene como una ejecución hábil o una ejecución refinada y madura de esa conducta. Bueno, no les voy a pasar el video, pero si lo quieren ver, les voy a dejar el link en el ABP. Entonces, la impronta, como por ejemplo en el aprendizaje de canciones en las aves, implica un periodo sensible, altamente vulnerable, crítico, durante el cual el animal joven debe estar expuesto a un modelo, ¿sí? Nosotros no podemos aprender a hablar, un bebé no puede aprender a hablar, un pájaro no puede aprender a cantar si no ve en un par esa conducta en ejecución. El aprendizaje que ocurre en ese momento puede no afectar el comportamiento hasta una fecha posterior. Por ejemplo, un bebé empieza a reconocer la voz y las palabras y los fonemas de su contexto apenas nace o a lo mejor antes que nazca, ¿sí? Aunque todavía no hable. Entonces, aunque el comportamiento no se está alterando, no se está modificando hasta una fecha posterior, ese proceso de impronta ya empezó. Y para hablar de impronta, nos vamos a ir a unos cuantos años antes de Konrad Lorenz y del establecimiento del concepto de impronta y de momento crítico, y vamos a hablar del postulado de Hebb. Él no sabía, a esta altura todavía no estaba descubierto ni la plasticidad, ni el LTP, ni el LTD, no estaba Konrad Lorenz hablando de impronta, pero él lo que postuló es que una neurona postsináptica, ¿sí? Sufre procesos de cambios plásticos en relación o íntimamente relacionado a la actividad que le llega por las aferencias, ¿sí? Entonces, si la neurona recibe aferencias, esas aferencias van a generar cambios en la actividad de esta neurona. ¿Y qué es lo que él postuló? En este caso, este esquema tenemos dos vías de aferencia que llegan a esta neurona. En el ejemplo 1, la aferencia 1 envía un patrón de disparo a la neurona postsináptica. Y la aferencia 2 envía otro patrón de disparo distinto al de la aferencia 1. Ahora, si esto va a correlacionar con la actividad de esta neurona postsináptica, o sea que lo que le llega, le genera un potencial postsináptico, entonces se habla de una actividad correlacionada entre la presináptica o las presinápticas y la postsináptica. Esta correlación, ¿sí?, fortalece las sinapsis. Acá, esto es como el momento 1 y esto es el momento 2 del mismo sistema. Como esto generó una respuesta en la neurona postsináptica, o sea que hubo correlación entre la actividad de la aferencia 1 y la neurona postsináptica, se hicieron estas sinapsis más fuertes
y se fortalecieron. Esto es lo que ocurre, lo que da por resultado la construcción de circuitos durante el desarrollo y la remodelación de las espinas dendríticas. ¿Qué pasó con lo que ocurrió en relación a las presinápticas de la aferencia 2 y la postsináptica? No hubo correlación en la actividad. Lo que le decía, la aferencia no generaba un potencial de acción en la neurona postsináptica. O sea que no hubo actividad correlacionada o la actividad fue no correlacionada. Entonces, con el tiempo, esas sinapsis se debilitan y se pierden, ¿sí? Y esto también se puede ver cuando ocurre la poda sináptica. Entonces, el tiempo cero, en el momento inicial, el esquema es este, y dependiendo de dónde, cuáles sean las sinapsis que tengan actividad correlacionada y cuáles no, van a ser las que van a perdurar, solo las que hubo correlación. ¿Vieron cuando dicen, bueno, que lo que no se usa se atrofia y se pierde? Bueno, esto es lo mismo, las conexiones nerviosas que finalmente no son eficientes o no generan una respuesta adecuada en la neurona postsináptica, esa sinapsis se va debilitando hasta que se desaparece. Bien, ¿cuáles son los correlatos a nivel celular y molecular de la plasticidad que ocurre en estos periodos críticos? ¿Sí? Bueno, acá no vamos a hablar de NMDA ni de ninguno de esos receptores, en particular. Obviamente que están involucrados si hay glutamato, si la sinapsis es glutamatérgica. Pero, por ejemplo, en el soma, generalmente los cambios que ocurren a nivel del soma implican que se activa otra vez a través de la vía de Krebs, que es este factor de transcripción que se empezaba a transcribir o se activaba su transcripción en otros procesos de sensibilización o de potenciación a largo plazo. Acá también está presente que a través de distintas cascadas intracelulares que se ponen en marcha durante periodos críticos, que están actuando y promoviendo la impronta de una nueva conducta, finalmente logran que aumente la expresión de Krebs, y esto, por ejemplo, hace que esta célula comience a transcribir y a sintetizar proteínas como, por ejemplo, el BDNF, que es un factor trófico del cerebro, y otras neurotrofinas. Entonces, durante el periodo crítico, la activación de ciertas sinapsis y de ciertas vías genera factores de crecimiento que hacen que ese sistema se nutra o madure en su máxima expresión. En cambio, ¿qué sería lo que podría estar pasando acá? Un bebé está escuchando las palabras que le habla su mamá, su papá, etcétera, y eso está generando el inicio de un aprendizaje durante un periodo crítico. Durante ese periodo crítico, sus neuronas, al escuchar las palabras, logran comenzar a activar todas estas cascadas de señalización y a generar estas trofinas que favorecen a la maduración de la conducta o del aprendizaje. Por ejemplo, también en lo que ocurre a nivel periférico de las ramificaciones neuronales, bueno, puede estar en NMDA, pero puede haber otras vías de entrada de estos estímulos, pero que finalmente modifican las cascadas intracelulares. Y otra vez está siempre presente el calcio y, por ejemplo, ocurre una estructuración del citoesqueleto para que los axones sean más largos, las dendritas tengan más espinas, la sinapsis, en vez de ser una sinapsis entre la neurona presináptica y la postsináptica, haya muchos puntos de contacto entre estas dos células, y eso favorece a la maduración del circuito. Entonces, la actividad sináptica, esta que decíamos que correlaciona la actividad en una sinapsis, tiene muchos efectos. Organiza circuitos,
predispone o favorece o permite la aparición de nuevos comportamientos. Es también la base del crecimiento del encéfalo postnatal, o sea, si el encéfalo no es que crece porque se ponen gordas solamente las neuronas, sino porque aumenta mucho la interconectividad de las células entre sí. Y también, aparte de que aparezcan nuevos comportamientos, también es capaz la actividad sináptica de aumentar las capacidades conductuales. A ver, por ejemplo, yo puedo adquirir un lenguaje, pero a través de la actividad sináptica también puede ser que mejore mi capacidad conductual y tenga facilidad para hablar muchos idiomas, porque he tenido durante el periodo crítico una gran exposición a distintas lenguas. Los periodos críticos se puede decir que tienen tres propiedades básicas. Una es que es el periodo durante el cual un comportamiento es especialmente susceptible a las influencias ambientales y requiere de ellas, ¿sí? O sea, yo tengo un bebé, ese bebé tiene que aprender a hablar. Yo le tengo que hablar, porque si yo no le digo una palabra, ese bebé, pobrecito, no va a poder adquirir el lenguaje. Hay estudios en bebés sordos donde el lenguaje claramente no llega por la vía auditiva. Entonces, el periodo crítico, digamos, existe también, pero a través de comportamientos, es la adquisición de comportamientos a través de las cuestiones de las manos. Entonces, el periodo crítico sigue estando y esos niños son capaces de adquirir el lenguaje por señas porque el periodo crítico está para la adquisición del lenguaje, aunque sea a través de otro vehículo, de otra forma de vehiculización. Si yo le hablo, no le va a servir, pero si yo le muevo las manos, él va a aprender. Ahora, si yo le intento enseñar a una persona a hablar en un momento donde ya su periodo crítico para la adquisición del lenguaje terminó, eso ya no va a generar un cambio o una generación de comportamiento. Entonces, es importante que la influencia ambiental ocurra durante el periodo crítico donde la conducta está lista para ser adquirida y después, cuando termina el periodo crítico, el comportamiento ya no se ve tan afectado por nuevas experiencias. O sea, lo que se improntó, se improntó. Esto está claro cuando uno quiere aprender un idioma fuera del periodo crítico de la adquisición del lenguaje. Se adquiere de otra manera, se aprende de otra manera, nunca se llega a hablar como si fuera la lengua nativa, porque el periodo terminó. Eso sí, yo me puedo ir a vivir a un país y no hablar nunca más mi lengua materna. Sin embargo, nunca me la voy a olvidar, porque ocurrió la adquisición de ese comportamiento durante un periodo irreversible y entonces fue un proceso irreversible y no tiene vuelta atrás. Y se basan en cambios de la organización y la función de circuitos. A mí acá lo puse porque, digamos, en la bibliografía está puesto el circuito cortical, pero como les decía, se han descubierto periodos críticos para adquisición de comportamientos en otras estructuras que no son corticales, por ejemplo, hipotalámicas, ¿sí? Entonces, pero sí siempre se basan en cambios en la organización y en la función de los circuitos, eso seguro. Lo que no me gustaba, como que está un poco sesgado, lo de cortical. Bueno, de ejemplos hay un montón. Van a ver que en la bibliografía se hace especial énfasis en estudios de periodos críticos hechos sobre la dominancia ocular, porque realmente fue un modelo experimental que permitió definir la existencia real de un periodo crítico, porque algo ocurre o no ocurre o deja de ocurrir. Entonces la dominancia ocular fue realmente muy potente para evaluar esta cuestión de los periodos críticos, aunque, bueno, hay muchos otros estudios, muchos otros modelos experimentales donde se han podido establecer periodos críticos, y esto es una tabla de ejemplos donde me gustaba que vieran las moléculas mencionadas en los distintos fenómenos de adquisición de nuevos comportamientos durante los periodos críticos. Y son un poco las mismas moléculas, NMDA, AMP cíclico, CREP, calmodulina 2,
PKA, BDNF, receptores de serotonina, bueno, el GABA, que aunque no lo mencionamos, también está muy implicado, el óxido nítrico. Y fíjense que son las mismas moléculas que participan en los procesos de plasticidad que estuvimos analizando. O sea que la adquisición de un nuevo comportamiento es, sin ir más lejos, un proceso de plasticidad sináptica. Como ejemplo, vamos a ver el desarrollo del lenguaje en humanos. La exposición al lenguaje tiene que ser desde el nacimiento, porque el periodo crítico ya comenzó y aunque el bebé no parezca hablar, está aprendiendo, está adquiriendo información, ya está en el periodo crítico de alta susceptibilidad a esa conducta. Es importante eso de destacar, por ejemplo, mamá, no hablarle todo así, como para que el individuo que está adoptando ese nuevo comportamiento tenga herramientas para establecer diferencias, percibir de manera diferente, de manera específica, distintas cuestiones de la conducta que sea, en este caso el lenguaje. Por ejemplo, si yo quiero enseñarle a alguien a bailar y bueno, voy a hacer especial hincapié en ciertos movimientos para que haya distinciones perceptivas. La práctica del comportamiento es una etapa muy importante que ocurre, por ejemplo, también en la adquisición del canto en las aves y en los seres humanos. Es el famoso balbuceo, donde el individuo empieza a practicar cómo le sale ese lenguaje. Y ocurre una retroalimentación, ya sea auditiva en el lenguaje, visual en aprender a caminar o en bailar. Siempre cualquier conducta que estemos adquiriendo necesitamos una retroalimentación para saber si lo estamos haciendo bien y refinar la conducta hasta que mejore. Y los detalles auditivos, como por ejemplo los fonemas, esto es interesante porque un bebé cuando nace absolutamente susceptible a adoptar cualquier lengua. No es que porque un bebé nació en Argentina es más apto a adoptar el lenguaje español que el japonés. Sin embargo, todos esos fonemas que uno empieza a escuchar el acento de la lengua de cada lugar, moldean la percepción y la producción de las palabras, ¿sí? Los famosos fonemas, por ejemplo, en general la pronunciación de la R en el español es un fonema muy, muy característico de este idioma y por eso es tan complicado para individuos desarrollados o criados en otras lenguas adquirir después de grande una cuestión tan fina como por ejemplo un fonema como la R, ¿sí? Existen contrapartes también, yo lo que pasa es que no manejo japonés como para hacer el ejemplo opuesto, pero a un francés, por ejemplo, le cuesta mucho la pronunciación de ciertos fonemas de nuestra lengua o de otras lenguas. Entonces eso también se debe a que la adquisición del lenguaje de esta nueva lengua ocurre por fuera del periodo crítico, cuando el periodo crítico ya termina. Y ya el individuo no es tan susceptible a conformar esta nueva conducta. Por último, fíjense que les traigo esta imagen donde se evaluó la fluidez verbal de individuos nativos de una lengua, creo que es inglés, y la fluidez de personas que llegaron al país a hablar esa lengua entre estas edades, entre 3 y los 7 años, entre 8 y 10 años, etc. Y fíjense cómo cae la capacidad de la fluidez de los individuos a medida que son expuestos a este nuevo ambiente más tardíamente en el desarrollo. O sea, llega un momento donde el periodo crítico, a partir de los 7 años, empieza a decaer y la capacidad de adquirir un nuevo comportamiento se dificulta porque el periodo crítico para esa conducta ya se cerró. Es como una ventana temporal a donde algo está en su mejor momento para adquirir esa conducta y después esa
potencialidad va disminuyendo. Es más, fíjense, a través de resonancia magnética funcional, cuando una persona escucha un idioma, a un niño, trabajan áreas más bien frontales, y cuando un adulto está expuesto a ese mismo idioma, pero no como una lengua materna, sino como una lengua adquirida, fíjense cómo la actividad cerebral es notablemente diferente. Acá está más activado el área de Wernicke, las áreas auditivas, bueno, serían las visuales, perdón, pero en general a lo que voy es que más allá de que tampoco se ve mucho en la imagen, pero la idea es que como un niño, el proceso por el cual un niño adquiere un lenguaje es completamente diferente a la manera en la que lo adquiere una persona adulta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque uno lo adquiere durante el periodo crítico y el adulto ya no. El bonus track creo que ya se ha hecho todo muy largo, así que se los voy a deber para otro momento. Lo voy a grabar en otro videito para que sepan que es anexo, ¿sí? Lo que sí les voy a mostrar es la bibliografía. La bibliografía de esta clase son 2 capítulos del PURBES, el capítulo de plasticidad sináptica y el de modificación de los circuitos neurales como resultado de la experiencia, que están subidos en el drive del compendio bibliográfico desde hace ya un par de semanas. Bueno, entonces espero que les haya sido de utilidad y cualquier cosa nos comunicamos para preguntas o dudas que hayan surgido por los foros. Les mando un abrazo y espero que estén bien.